Su esposa dijo, su presencia me revuelve el estómago. Me recuerda el error de mi vida. Cuando se vaya, volveré a sentirme completa. Y él le concedió su deseo. Sinceramente, Rhoda, su presencia me revuelve el estómago. Me recuerda al mayor error de mi vida. Cuando se vaya, por fin volveré a estar completo. Esas fueron las palabras venenosas que Felicia Carter susurró a su amiga por teléfono, sin saber que su marido estaba de pie en el pasillo, escuchando cada sílaba que cambiaría sus vidas para siempre. Ella no tenía ni idea de que el hombre al que acababa de humillar ya estaba planeando concederle su deseo y darle una despedida que jamás olvidaría. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, el orgullo y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si escucharan a su cónyuge decir esas palabras? ¿Los confrontarías o desaparecerías en silencio y dejarías que el éxito hablara por ti? Deja tu opinión en los comentarios. El sol de la mañana apenas rozaba las persianas de su pequeño apartamento en Austin cuando Alex Carter guardó un esquema doblado en su gastada carpeta de cuero. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana afinando su presentación para la reunión que podría cambiar su vida. Durante los 10 meses posteriores a su despido, volcó todo su esfuerzo en un único diseño. Un chip de conversión de energía adaptativo que podría reducir el consumo energético de los drones en un 30%. Cada ecuación, cada intento fallido, cada cuaderno apilado en un rincón era prueba de lo que aún creía que podía hacer. Vio su reflejo en el espejo del pasillo. El otrora impecable ingeniero aeroespacial ahora vestía una camisa que había planchado con el dorso de una olla. Se sacudió un poco de pelusa, se arregló la corbata y susurró, «Hagamos que esto valga la pena». En Sky Systems Technologies, la sala de conferencias acristalada ofrecía vistas al horizonte de la ciudad. Un panel compuesto por 4 ingenieros y un alto ejecutivo escuchó mientras él les explicaba los datos. Su voz era tranquila, pero cargada de una silenciosa desesperación. Cuando los gráficos se iluminaron mostrando una estabilidad energética del 40% bajo simulación de alta velocidad, la sala quedó en silencio. Finalmente, la doctora Ella Porter, jefa de R&D, se inclinó hacia adelante. Señor Carter, esto es impresionante. Esto podría ahorrarnos millones en pruebas de resistencia de drones, pero necesitaríamos que estuvieras en Nueva York durante al menos 6 meses para desarrollarlo dentro de nuestro laboratorio de prototipos. Alex parpadeó. ¿Nueva York? Sí, ahí es donde se encuentra la instalación principal. Trabajarías directamente con nuestro equipo de ingeniería. Es un contrato intensivo, de 6 meses, práctico, las 24 horas del día. Cubriremos tus gastos de estancia y te pagaremos $500,000 una vez que el prototipo esté listo para volar. $500,000. El número resonaba en su mente como el sonido de una caja fuerte al abrirse. Ese dinero podría saldar sus deudas, iniciar su propia empresa y recuperar todo lo que perdió con los despidos. Pero 6 meses significaban dejar a Felicia, dejar el hogar y posiblemente que el matrimonio ya pendiera de un hilo. Él asintió lentamente. Puedo tener un día o 2 para pensarlo. El doctor Porter sonrió. Tómate tu tiempo, pero necesitaremos una respuesta antes del lunes. Al salir del edificio por la tarde, el calor de Texas lo recibió como un muro. El mundo parecía más brillante, más vivo. Se imaginó llamando a Felicia, viendo cómo sus ojos volvían a iluminarse. Quizás este sería el momento que finalmente los volvería a unir. Condujo hasta casa con el aire acondicionado zumbando débilmente, ensayando cómo decírselo a Felicia. Aparcó frente a su edificio a las 3:30. Abrió la puerta en silencio, con la intención de sorprenderla. Pero al llegar al pasillo, su voz lo detuvo en seco. Sinceramente, Roa, ya no lo soporto, dijo con un tono cortante y cansado. Su presencia me revuelve el estómago. Me recuerda el mayor error de mi vida. Cuando se vaya, volveré a estar completo. Alex se quedó paralizado. Exhaló un suspiro silencioso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como fragmentos de vidrio. Retrocedió un paso, apoyándose con una mano en la pared para no caerse. Por un instante, creyó haber oído mal,
pero la risa de ella al otro lado de la línea le confirmó que no era una pesadilla. Su tono era tranquilo, ensayado, como si por fin dijera lo que había practicado cientos de veces. Retrocedió, cerró la puerta sin hacer ruido y salió al rellano. El aire olía a calor y polvo de cemento. Durante un segundo prolongado, se quedó mirando la pared opuesta, respirando por la nariz hasta que la presión en su pecho se estabilizó. Caminó hacia el coche, abrió la puerta y se sentó al volante. Un camión de reparto pasó rugiendo, levantando polvo contra su ventanilla. Miró al frente, en silencio, con el corazón latiendo con normalidad. Luego arrancó el motor y se incorporó al tráfico. La fachada espejada cuando regresó, el empleado de Sky Systems captó la luz del atardecer. Aparcó, cruzó el vestíbulo y se dirigió directamente a la recepcionista. La doctora Porter está aquí. Está terminando una llamada. La espero. Unos minutos después, pareció sorprendida. Señor Carter, lo he decidido, dijo. Acepto el encargo. Me trasladaré a Nueva York durante los 6 meses completos. Porter sonrió. Excelente informe en una semana. Bienvenido. Firmó los papeles, le dio las gracias y salió al aire fresco. La luz se había vuelto ámbar. Largas sombras se extendían por el aparcamiento. Su reflejo en la ventanilla del coche parecía tranquilo, sereno, casi en paz. En casa, Felicia picaba cebollas. El ritmo del cuchillo se detuvo cuando él entró. «Ya estás de vuelta», dijo ella. «Sí», respondió él, dejando el maletín. «La cena estará lista pronto». Se secó las manos y volvió a la estufa. Él cruzó la habitación y le dio un beso en la sien. «Huele bien». Ella sonrió distraídamente. «¿Tienes hambre?» «Hambrientos». Cenaron juntos en la mesita. Ella habló de su clase de yoga y de un supermercado nuevo. Él la escuchó, hizo las preguntas adecuadas y rió cuando ella lo hizo. Su actitud permaneció imperturbable. Cada gesto, practicado, natural, cariñoso. Después de cenar, lavó los platos, los secó y colocó cada plato en su sitio. Felicia miraba su teléfono en el sofá, con una pierna recogida, mientras la habitación se llenaba con el suave zumbido del refrigerador y la sirena lejana de una ambulancia que pasaba. Cuando ella se fue a dormir, él se quedó en la penumbra, observando cómo la cortina se mecía con la brisa nocturna. La carpeta estaba sobre la encimera. El contrato dentro ya estaba firmado. La tocó una vez con la punta de los dedos y apagó la lámpara. Los días siguientes transcurrieron sin ningún problema. Preparaba el desayuno cada mañana, le preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Arregló la luz parpadeante del pasillo que ella había mencionado una vez y luego olvidado. Desempeñó su papel a la perfección. Amable, atento, tranquilo. Ella nunca notó la más mínima fisura. El 7º día, Felicia se fue temprano al trabajo. «No olvides cerrar con llave». «Arriba», dijo, colgándose la correa del bolso al hombro. Alex asintió. «Conduce con cuidado». Cuando el sonido de su coche se fue alejando por la calle, el apartamento quedó en silencio. Entonces empezó. La ropa doblada en la maleta, los libros en una caja, los bocetos del prototipo entre ellos. Cuando terminó de empacar, sacó el móvil y llamó a su amigo. «Ryan», dijo cuando conectó la llamada. «Es hora». «Ya voy», respondió Ryan. 30 minutos después, un taxi amarillo entró en el aparcamiento. Ryan Michey bajó, alto, de hombros relajados, el mismo amigo que le había ayudado a registrar su primera patente. «Supongo que esto es todo», dijo Ryan, cerrando la puerta del taxi. Alex le entregó las llaves del coche. «¿Recuerdas lo que te dije? Vende el coche. Transfiere el dinero a tu cuenta». Alex metió la mano en una carpeta y le pasó el sobre. Título de propiedad, registro, seguro, todo está ahí. No te precipites. Solo consigue un precio justo. Ryan lo observó un instante. ¿Seguro que no quieres decírselo? La mirada de Alex se quedó fija en la fachada del edificio. Me dejó claro que no me quiere aquí. Ryan dudó un instante y asintió. Vale,
Tío. Vámonos. Condujeron hasta el aeropuerto con las ventanillas medio bajadas. El viento traía el olor seco del asfalto de finales de verano. No hablaron mucho. En un semáforo en rojo, Ryan dijo, Nueva York es un asunto importante. Lo harás genial. Alex sonrió levemente. Paso a paso. En la terminal, los carritos resonaban sobre el concreto y los altavoces anunciaban las zonas de embarque. Sacó su única maleta del maletero. Ryan le tendió la mano. Avísame cuando aterrices, dijo Ryan. Lo haré. Gracias por todo. Ryan le apretó la mano con fuerza y volvió a ponerse al volante. Alex vio cómo el todoterreno se alejaba entre la fila de taxis hasta que desapareció. Dentro de la terminal, el aire olía a café y combustible de avión. Facturó, pasó el control de seguridad y embarcó en su vuelo como si entrara en otra vida. Cuando el avión se elevó a través de una capa de nubes blancas, Austin se fue alejando, con sus autopistas serpenteando como venas bajo el sol. Cerró los ojos, exhaló y no los volvió a abrir hasta que las luces de la cabina se atenuaron para el descenso. Nueva York apareció abajo como un circuito, bloques de luz, puentes que brillaban sobre aguas negras. El tren de aterrizaje resonó una vez. En llegadas, una mujer de Sky Systems lo esperaba con una tableta con su nombre. Señor Carter, bienvenido a Nueva York. Lo llevaremos a su apartamento. El trayecto por la ciudad parecía irreal. Taxis pasando a toda velocidad, vapor saliendo de las alcantarillas. El edificio era moderno, de cristal y piedra gris. Dentro, el apartamento olía a pintura fresca y limpiador de limón. Un paquete de bienvenida estaba sobre el mostrador con su identificación. Y el horario del laboratorio. Le dio las gracias al conductor, cerró la puerta y se quedó un momento en silencio. Más allá de la ventana, el horizonte brillaba contra el río. Abrió el móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Lo dejó, desempacó metódicamente y se tumbó en el sofá, escuchando cómo se desvanecían las sirenas a lo lejos. Esa noche en Austin, Felicia regresó a casa con cajas de comida para llevar. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Los estantes estaban vacíos, sus zapatos no estaban en el zapatero, su aroma ya se desvanecía. El silencio era inmenso. Su reflejo se proyectó en el espejo junto a la puerta mientras susurraba, casi sonriendo. Finalmente, su móvil vibró. Tyler, ¿estás libre esta noche? Sonrió. Dame 30 minutos. Poco después, la música llegó desde el salón. El tintineo de las copas de vino. La risa llenó el aire donde antes estaban las herramientas y los libros de Alex. Durante las semanas siguientes, los días de Alex se fundieron con el ritmo del laboratorio. Madrugadas, noches largas, interminables líneas de datos. Su nombre empezó a inspirar un respeto silencioso en los pasillos. Cuando llegó, recordó la voz de Felicia diciendo, su presencia me revuelve el estómago, y siguió trabajando. En Austin, Felicia pagaba el alquiler cada mes, cocinaba, reía y nunca lo llamó. 90 días después, se presentó en el mostrador de la oficina del registro civil para firmar los papeles del divorcio por rebeldía. El empleado selló el formulario, lo devolvió y dijo, «Eso es todo». Ella sonrió cortésmente. «Gracias». Esa noche, se reunió con Tyler para cenar en el centro. Brindaron por un nuevo comienzo. 6 meses después de que Alex se fuera, Snow desfilaba por las calles de Nueva York. En el laboratorio de Sky Systems, los números del monitor por fin se estabilizaron. El doctor Porter se inclinó sobre su hombro y le susurró, «Lo lograste». Contempló la gráfica estable. El zumbido de las máquinas llenaba el silencio. El proyecto estaba terminado. En cuestión de días, se hizo efectiva la transferencia. $500,000 transferidos a su cuenta. Al otro lado del país, Felicia se encontraba frente a un espejo, ajustándose el velo de novia. Tyler la esperaba con su traje gris. Vinier temblaba ligeramente con la respiración agitada. El oficial preguntó, ¿acepta a este hombre? Sí, respondió Felicia con voz alegre. En un pequeño apartamento de Manhattan, a 2 cuadras del laboratorio,
Alex estaba sentado en su escritorio, abrió un cuaderno nuevo y escribió en mayúsculas, en Tech Chinebastens. Trazó una línea lenta debajo del nombre. Las luces de la ciudad parpadeaban en la ventana y por primera vez en años, se sintió completamente solo y en perfecta paz. El aire matutino de Nueva York tenía un ligero frescor mientras Alex Carter estaba de pie frente a la pequeña puerta de cristal que lucía una pegatina nueva que decía, en Tech Chinebastens, Inc. La oficina se encontraba en el segundo piso de un edificio antiguo con un ligero olor a metal y pintura. Dentro, la luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales e iluminaba los bordes de su nuevo escritorio, una mesa de segunda mano, una computadora y una pizarra blanca cubierta de ecuaciones que había escrito durante la noche. Respiró hondo y susurró para sí mismo, «Esto es todo». Durante meses, el lugar permaneció lleno del sonido de un hombre trabajando. Construía circuitos, programaba, reescribía planos y cuando el cansancio lo vencía, dormía en un sofá junto a la ventana. Cada noche, la misma rutina se repetía. Café barato, fideos fríos y el murmullo constante de la ciudad. Con el paso de las semanas, su trabajo comenzó a dar frutos. Pequeños inversores se acercaron, atraídos por los rumores de sus diseños. Algunos se marcharon escépticos, otros se quedaron más tiempo. Una noche, un ingeniero de Sky Systems pasó después del trabajo, hizo preguntas, y al final de la noche, dijo, «Si hablas en serio, me uno a ustedes». Alex asintió, pero se sintió reconfortado. En Austin, Felicia Carter, ahora Felicia Lawson, reía mientras se inclinaba sobre una encimera de mármol, sirviendo vino en 2 copas de cristal. Su nuevo esposo, Tyler, estaba detrás de ella con una camisa de lino, tarareando el suave jazz que sonaba en el altavoz. Su casa irradiaba una luz cálida, de esa que hacía que todo se sintiera tranquilo y apacible. Durante mucho tiempo, todo fue perfecto. La inmobiliaria de Tyler prosperaba y los fines de semana a menudo significaban viajar. Miami, Chicago, una semana en Maui. Felicia tomaba fotos de atardeceres, copas de champán, balcones de hotel. Las publicaba con silenciosa satisfacción, mencionando rara vez al hombre al que una vez llamó su esposo. Por las noches, cuando Tyler la abrazaba y le prometía un para siempre, ella le creía. Pasaron 3 años. Tech se había mudado a un edificio más grande cerca del río. La oficina ya no resonaba. Ahora vibraba con voces, computadoras y el suave ritmo del éxito. Alex caminaba entre las filas de escritorios, con una tableta en una mano y una taza en la otra. Los ingenieros asentían al pasar, y los becarios levantaban la vista de sus pantallas, susurrando su nombre. En la pared, detrás de la puerta de cristal de su oficina, colgaba un certificado enmarcado de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, el primer reconocimiento oficial de su invento. Cuando Ryan lo visitó esa primavera, miró a su alrededor y dijo, «Ya no eres el mismo hombre que se fue de Texas». Alex sonrió levemente. Ese era el punto. Seguía quedándose hasta tarde casi todas las noches. El reflejo de la ciudad brillaba en las ventanas mientras trabajaba, con los pensamientos silenciosos y precisos. Para el 4.º año, Tech se había convertido en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país. Los periodistas empezaron a llamarlo él, el genio silencioso de Texas. Los contratos llovían y los inversores esperaban semanas para las reuniones. Sin embargo, Alex mantenía la calma, seguía despertándose al amanecer, seguía yendo al trabajo a pie, seguía comiendo en la misma charcutería de enfrente. En esas largas horas, no solo construyó máquinas, sino disciplina, una vida diseñada sin lugar para el caos. Al otro lado del país, Felicia estaba sentada en el asiento trasero de una camioneta negra, mirando su teléfono mientras Tyler discutía en voz baja por teléfono. Su voz sonaba tensa, el encanto había sido reemplazado por la tensión. Los negocios fracasaban. Un derrumbe inmobiliario en Dallas se había llevado gran parte de sus ahorros. Cuando terminó la llamada, sus manos temblaron ligeramente sobre el volante. ¿Todo bien?, preguntó ella. Él forzó una sonrisa. Solo negocios. Pero no eran solo negocios. Durante los meses siguientes,
Sus cenas se volvieron más silenciosas y sus risas, más breves. Tyler se quedó fuera hasta tarde intentando solucionar problemas que no dejaban de multiplicarse. Felicia dejó de comprar vestidos y empezó a vender joyas, diciéndoles a sus amigas que era para obras de caridad. Una tarde, se quedó de pie en el balcón mirando el horizonte de Austin que una vez había admirado. El aire se sentía más pesado ahora, y el silencio dentro de la casa se sentía opresivo. El quinto año comenzó con lluvia en Nueva York. Alex observaba cómo las gotas resbalaban por la ventana de su oficina mientras su asistente leía en voz alta un informe. La Junta aprobó la nueva fundación. Señor, presupuesto total 50 millones. Se apartó del vaso. Anunció el lanzamiento públicamente. Que sea para todos. Sin invitaciones, sin filtros. Sí, señor Carter. Ella salió de la habitación. Se quedó junto a la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. El hombre que llegó aquí hace 5 años con una sola maleta ahora se encontraba al frente de una empresa global. Pero en su rostro no había triunfo, solo una silenciosa determinación. Tomó un bolígrafo y firmó el documento de aprobación final. Esa misma mañana en Austin, Felicia estaba sentada a la mesa de su cocina rodeada de facturas. Tyler había dejado de fingir. La empresa se hundía rápidamente y la mayor parte de sus activos estaban inmovilizados en deudas. Estuvo mirando la pantalla de su teléfono distraídamente hasta que un titular de noticias captó su atención. Cuando el fundador de Tech Innovations, Alex Carter, lanzó un proyecto benéfico global de $50 millones, sus ojos se fijaron en la imagen que aparecía debajo de las palabras, Alex de pie detrás de un podio. La misma expresión serena que recordaba de años atrás. El pie de foto mencionaba un evento público en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Durante mucho tiempo, no pudo moverse. Luego, lentamente, dejó el teléfono y se presionó la mano contra el pecho. Tyler entró. Tai se relajó, con voz cansada. ¿Sigues leyendo eso? Ella no respondió. Miró la pantalla y se burló. Tu exmarido tuvo mucha suerte. Felicia mantuvo la mirada fija en la fotografía. No, susurró ella. No lo hizo. Se levantó de la silla, se acercó a la ventana y contempló la luz del sol que se desvanecía. Por primera vez en años, sintió que su pasado volvía a la vida. En el reflejo del cristal, su propio rostro parecía más viejo, no roto, pero sí inseguro. Detrás de ella, la casa que una vez había sido un símbolo de libertad ahora se sentía como una jaula. Y muy por encima del horizonte, en una ciudad que no había visto desde antes de que todo se derrumbara, el hombre al que había abandonado se preparaba para volver a presentarse ante el mundo. Esa noche, Felicia no pudo dormir. La imagen de Alex en las noticias, segura de sí misma, serena, rodeada de cámaras, no se le borraba de la mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre al que había desechado ahora celebrado por el mundo. Por la mañana, su almohada estaba húmeda por las lágrimas que no se había dado cuenta de haber derramado. Se sentó en el borde de la cama y tomó una decisión. Tyler seguía dormida cuando ella abrió su joyero, sacó una pulsera de oro y la vendió discretamente en una tienda del centro. Por la tarde, le quedaba justo lo suficiente para un vuelo a Nueva York y el corazón lleno de arrepentimiento. 2 días después, el aire matutino de Austin traía consigo una leve amenaza de lluvia mientras Felicia empujaba su maleta hacia las puertas de la terminal. No le dijo a Tyler a dónde iba. Durante el vuelo, se sentó junto a la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo, contemplando el lento ascenso de las nubes. Cada pensamiento que había intentado enterrar volvió hecho añicos. Las mañanas en que Alex solía preparar café. La forma en que escuchaba más de lo que hablaba. La noche en que le contó a su amiga que su presencia la enfermaba. Las palabras sonaban diferentes ahora dentro de su cabeza, duras e insensatas. Cerró los ojos y deseó poder silenciarlos. Cuando el avión descendió sobre Nueva York, la ciudad se extendía bajo ella como una cuadrícula interminable de luces y sombras. La voz del piloto se escuchó por los altavoces anunciando un tiempo templado, con temperaturas en torno a los 7 grados. El pulso de Felicia se aceleró.
Apoyó la mano contra la ventana como si tocara un recuerdo al que no estaba preparada para enfrentarse. El Waldorf Astoria resplandecía bajo la suave luz de la tarde. Afuera, las banderas ondeaban suavemente con la brisa y coches de lujo estaban alineados en la acera. Periodistas y fotógrafos se agolpaban cerca de la entrada, con sus acreditaciones balanceándose mientras hablaban por teléfono y cámara. Felicia se detuvo al borde de la multitud, alisando las arrugas de su vestido beige, rozando con los dedos los pendientes de perlas que había elegido esa mañana. Ella podía ver la enorme pancarta sobre la puerta. El evento de lanzamiento de la Fundación Techine Baschens, susurró para sí misma. Puedes hacerlo. Dentro del salón de baile, reluciente de cristal y plata, los camareros se movían entre los invitados con bandejas de champán, y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente. Tomó asiento cerca del fondo, con el corazón latiendo al ritmo de la música del piano de cola. Ahora podía verlo con claridad. Alex en el centro de todo, rodeado de ejecutivos y funcionarios municipales, hablando con calma mientras respondía preguntas sobre la fundación. Su voz, aunque distante, aún conservaba la misma firmeza que recordaba. La vista de Felicia se nubló por un instante. Parpadeó con fuerza, incapaz de apartar la mirada. Cada movimiento, cada pausa entre sus palabras, le recordaba cuánto tiempo había perdido intentando olvidarlo. Esperó a que terminaran los discursos, entre aplausos y flashes. Cuando bajó del escenario y estrechó la mano del alcalde, sintió que el pulso se le aceleraba de nuevo. Apretó con fuerza el bolso, esperó a que la multitud comenzara a dispersarse y se levantó de la silla. El evento terminó alrededor de las 4 de la tarde. El personal del hotel empezó a recoger las copas mientras los últimos reporteros recogían sus cosas. Fuera, tras los altos ventanales, la luz del sol se extendía por la avenida, tiñendo todo de dorado. Alex se dirigía a la salida, flanqueado por dos asistentes que llevaban carpetas y tabletas. Felicia lo seguía a una distancia prudente, sus tacones resonando suavemente sobre el suelo de mármol. Tenía la garganta oprimida, la respiración entrecortada, pero no se detuvo. Cuando él cruzó las puertas giratorias, ella aceleró el paso. El aire de la ciudad era fresco y luminoso, impregnado del aroma del tráfico y de las flores primaverales de las jardineras que bordeaban la acera. Él ya estaba cerca del bordillo, donde un sedán negro esperaba con la puerta trasera abierta. Por un instante, pensó que se marcharía antes de que ella llegara. Pero entonces encontró su voz. Alex, lo llamó, apenas audible entre el ruido de la calle. Él se giró lentamente. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Se quedó inmóvil, el sol del atardecer bañando su rostro con un cálido resplandor. Ella se detuvo a unos pasos, aferrándose a su Felicia, temerosa de que si se acercaba, él pudiera desvanecerse como un sueño, le dijo en voz baja, Felicia. El pulso de Felicia se aceleró cuando Alex se giró completamente hacia ella, la luz del sol iluminando su rostro. Logró esbozar una sonrisa temblorosa. Alex, gracias a Dios que estás vivo, dijo con voz temblorosa pero llena de esperanza. Pensé que te había pasado algo terrible. Busqué por todas partes, llamé a tus amigos, fui a hospitales, de todo. Pero no había ni rastro de ti. Estaba destrozada, Alex. No sabía cómo vivir sin ti. Me casé hace 2 años solo para llenar el vacío que dejaste. Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro. Pero gracias a Dios estás vivo y bien. No tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida estos últimos 5 años. Nada parecía estar bien. Nada parecía real. Voy a solicitar el divorcio. Juro que podemos volver a empezar. Te he echado mucho de menos. Alex no dijo nada al principio. Sus ojos permanecieron fijos en ella, tranquilos e indescifrables. El ruido de los coches que pasaban llenaba el silencio entre ellos. Dio un pequeño paso hacia adelante, con las manos temblando ligeramente. Diga algo, por favor, murmuró ella. Él respiró hondo lentamente y luego habló. Con el mismo tono tranquilo que usaba al hablar de números o máquinas. Medido con exactitud. Solo concedí su deseo, dijo.
¿Recuerda lo que le dijo a su amigo aquel día? Dijiste que mi presencia te repugnaba, que te recordaba el error de tu vida. Dijiste que una vez que yo me fuera, volverías a estar completa. Así que me fui para ayudarte a sentirte completo. Felicia parpadeó, la confusión inundando su rostro. ¿Qué estás diciendo? Lo oí todo, Felicia, continuó con voz firme, pero no cruel. Cada palabra fuera de ese pasillo. Estaba allí de pie, escuchando a la mujer que amaba decirle a alguien que se sentiría curada si yo desaparecía. Tú no lo sabías, pero ese día cambió el rumbo de mi vida. Sus labios se entreabrieron con incredulidad. ¿Has oído eso? Él asintió una vez. Lo hice y te creí. El color se le fue del rostro. ¡Ay, Dios mío! Retrocedió un poco, negando con la cabeza. Alex, no lo decía en serio. Estaba enfadado. Necio. Por favor, solo estaba desahogándome. Nunca quise que te fueras. Inclinó ligeramente la cabeza, con un atisbo de ironía en los ojos. ¿De verdad quieres que volvamos a estar juntos? No seas ridículo. Se le cortó la respiración. ¿Qué? Él la miró, tranquilo como siempre. Dijiste que estar conmigo te daba asco. ¿Quieres volver a sentirte mal? Se quedó paralizada. Las palabras la hirieron más de lo que esperaba. Durante un largo rato, no pudo moverse, no pudo respirar. Sus ojos brillaron, dejó caer el bolso, se cubrió el rostro y susurró, «Lo siento, Alex. Lo siento mucho». Dio un paso más cerca y luego se dejó caer de rodillas allí mismo, en los escalones del hotel, sin importarle las miradas de la gente que las observaba. «Por favor, perdóname», suplicó en voz baja. «Dame otra oportunidad. Haré lo que sea. Lo dejaré. Lo dejaré todo. No puedo vivir sabiendo lo que te hice». Alex la miró, con la misma serenidad en los ojos que lo había sostenido durante todas las dificultades de los últimos 5 años. «Felicia», dijo con dulzura, «algunas cosas no se rompen. Terminan. Lo que enterraste ese día nunca regresó». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor», susurró, extendiendo la mano hacia la suya. «No te vayas. Puedo cambiar». Retiró la mano lentamente, con un tono suave pero firme. «Es demasiado tarde. Tomaste tu decisión y yo la acepté». Se giró hacia el coche que esperaba. El conductor se adelantó y abrió la puerta. Felicia extendió la mano de nuevo, con la voz quebrada. «Alex, por favor». Él volvió a mirar por encima del hombro, con una expresión tranquila pero distante. «Te perdoné hace mucho tiempo», dijo en voz baja. «Pero perdonar no significa volver». Entonces entró en el coche. La puerta se cerró con un último y silencioso sonido. Felicia permaneció arrodillada en los escalones, sus lágrimas atrapando los últimos rayos de sol. El coche se incorporó al tráfico, su oscuro reflejo desvaneciéndose contra la fachada de cristal del hotel. Ella se quedó allí mucho después de que se hubiera ido, susurrando al viento cálido que se llevaba su nombre. «Lo siento. Lo siento». ¿Creen que Felicia merece una segunda oportunidad?